Gracias. En los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Con el incremento de este material crecen también las problemáticas. Por ejemplo, cada minuto se vende 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo, que tardarán aproximadamente 450 años en descomponerse. Durante años, los cuerpos sin vida de animales prehistóricos fueron cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentaron, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, el petróleo, que miles de fábricas utilizan para producir plástico. La mayor parte de estos se emplean en la fabricación de envases, es decir, en productos de un solo uso que se aprovechan por 15 minutos como máximo y luego se desechan, pero pueden permanecer en el ambiente por 500 años. Según el INEC, el 11.43% de los desechos de Ecuador son plásticos. En Quito se botan 277 toneladas de plásticos al día. Plástico Project nació en 2017 con un enfoque de reducción y lucha contra la contaminación por plásticos desechables. La fundación realiza limpiezas ambientales en las que contabilizan los desechos para sacar información. La mayoría de estos desechos que nosotros encontramos son plásticos desechables, por ejemplo, fundas, sorbetes. Es muy común que la mayoría de limpieza siempre se encuentran estos plásticos desechables. Génesis Solórzano de Plástico Project nos cuenta que los plásticos están en todas partes. Muchos de los productos de cosmética, de higiene personal, vienen de derivados del petróleo, contienen parabenos o contienen ingredientes químicos que son agresivos. El plástico llega incluso a nuestros estómagos. Se estima que ingerimos 5 gramos de pequeñas piezas de plástico cada semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Estos provienen principalmente del agua embotellada o de grifo, mariscos, la cerveza y la sal. Las especies marinas, por ejemplo, si los peces ingieren estos plásticos, se mantienen en su sistema digestivo. Entonces, en el momento en que nosotros lo consumimos, también estamos consumiendo plástico. Las afectaciones en la salud de las personas por esta ingesta van desde las cancerígenas, cardiovasculares o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y reproductivo. La contaminación por plástico es una gran amenaza para la vida silvestre, genera consecuencias económicas, sociales y en la salud de las personas. Todos los años se activa la iniciativa Julio sin Plástico para evitar el consumo de estos elementos durante todo un mes y para generar conciencia sobre la problemática. La principal estrategia de esta iniciativa se basa en la concientización sobre los problemas que atrae la contaminación plástica. En 2011, la organización Plastic Free Foundation propuso un proyecto para invitar al mundo a reducir su consumo de plástico. Esa iniciativa se llamó Julio sin Plástico. Según la Fundación, en 2020 esta estrategia vinculó a 326 millones de personas en 177 países que dejaron de consumir plásticos al menos por un mes, y 8.5 de 10 personas generaron nuevos hábitos que disminuyó su consumo de plásticos. En Ecuador, desde 2020, se aprobó la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, más conocida como Ley de Plásticos. Cuando entendemos el objeto de esta norma, está básicamente direccionada a establecer el marco legal para regular la generación de residuos sólidos, la reducción progresiva de plásticos de un solo uso, mediante el uso y consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos y, cuando sea posible, también su reemplazo por envases y productos fabricados con material reciclado y biodegradable. Esta ley es consecuente con la Constitución del Ecuador, que establece los derechos de la naturaleza. Garantiza el derecho de la naturaleza contenido en el artículo 71 de nuestra Carta Magna, que básicamente la naturaleza tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Sin embargo, la ley de plásticos es progresiva y para ver los resultados se tardarán entre 12 a 36 meses. Mientras tanto, iniciativas como Julio sin Plástico nos invitan a generar conciencia sobre esta problemática. Como ciudadanos podemos generar hábitos para ser parte de la solución, como utilizar botellas reusables, llevar bolsas de tela, convertir la higiene menstrual en una más ecológica, minimizar la compra de productos empacados o reutilizar al máximo estos elementos de plástico.
Como acabamos de ver, en Ecuador existen normativas que regulan los plásticos de un solo uso y contribuyen con los derechos de la naturaleza. Sumado a las iniciativas ciudadanas como Plástico Project, cada vez se genera más conciencia de la problemática, pero aún falta mucho por hacer. Este mes les invitamos a sumarse a la reducción del uso de plásticos. Seguimos con más información.